Bienvenidos al curso de análisis instrumental. Soy el profesor Marvin González y con esta clase damos inicio a nuestro curso. En la primera unidad, como le había dicho en el curso introductorio, nosotros vamos a estudiar una introducción a análisis instrumental y el tema de hoy son los métodos instrumentales. Para iniciar, ¿qué cosa es análisis instrumental? Cuando nosotros hablamos de esta disciplina, estamos hablando de todos aquellos métodos que están basados en la medida de magnitudes tanto físicas como físico-químicas y que requieren de dispositivos de trabajo totalmente distintos de lo que nosotros hemos estado estudiando en química analítica. Su estructura y realización intervienen ciertos instrumentos de medida. Recordando un poco en relación a química analítica, habíamos estado hablando de que estos métodos analíticos se dividen en dos: los métodos químicos por vía húmeda y los métodos instrumentales. Nosotros vamos a adentrarnos a lo que son los métodos instrumentales. Los métodos químicos por la vía húmeda, recordando un poco, son aquellos métodos gravimétricos y los métodos volumétricos. Aquí nosotros en los métodos instrumentales vamos a estar hablando de métodos electroquímicos, métodos de separación y métodos ópticos. Es decir, aquí no intervienen reacciones, sino que intervienen instrumentos específicos para determinar una sustancia. Muy bien. Los métodos instrumentales, por lo tanto, están basados para hacer análisis tanto cualitativo como cuantitativo y van a medir las propiedades de un analito. Son ejemplos de estas propiedades, tanto físicas como químicas. Medir la emisión de la radiación, medir absorción de la radiación, medir la dispersión de la radiación, el proceso de refracción, difracción, rotación de las radiaciones, medir potenciales eléctricos, cargas eléctricas, corrientes eléctricas, etc. Estas propiedades son medidas a través de métodos instrumentales. Lo que había mencionado: método espectroscópico, método espectrofotométrico, turbidimétrico, nefelometría, métodos refractómetros, métodos de difracción de rayos X, métodos polarímetros, métodos potenciométricos, columbimétricos, polarográficos, amperográficos, conductimétricos, gravimétricos, métodos de espectrometría de masa y métodos cinéticos. Por lo tanto, cuando hablamos de instrumentos para el análisis, estos instrumentos, en términos generales, deben de convertir las señales químicas o físicas en información. Esta información puede ser manipulada e interpretada. ¿Qué cosa viene a ser un instrumento? Es el dispositivo que estamos utilizando nosotros para el estudio de la investigación que nos concierne. Por lo cual, nosotros, para hacer este estudio, estimulamos por medio de una energía electromagnética, una energía eléctrica, una energía mecánica o una energía nuclear. Estimulamos, la hacemos pasar a través de un analito y obtenemos una información. ¿Cuáles serían los componentes de un instrumento? Un generador de señal, un transductor de entrada, un procesador de señal y un transductor de salida. Es decir, el dispositivo que nos va a dar una lectura de lo que nosotros queremos saber. Pero antes de seguir abordando sobre los instrumentos, ¿qué tipo de método nosotros vamos a decidir
para utilizarlo en el análisis de un analito? Primero nosotros necesitamos saber de cuánta muestra disponemos, cuáles son los componentes de la muestra que nos puedan interferir, cuáles son las propiedades tanto físicas y químicas de la muestra y cuántas muestras nosotros deseamos analizar. Esto nos va a permitir seleccionar qué tipo de método analítico nosotros vamos a proceder a utilizar. También influyen los parámetros de calidad que nosotros estemos requiriendo. Ejemplo, qué tanta exactitud y qué tanta precisión se necesita. La sensibilidad de este método, la selectividad, el límite de detección e intervalos de concentración de la muestra que nosotros necesitamos analizar. Otras características que nosotros debemos de considerar también está la velocidad, la facilidad, la comodidad, la habilidad del operador, el costo y la disponibilidad de equipo, el costo por muestra. Esto está basado también para la toma de decisiones, qué tipo de modelo analítico nosotros vamos a utilizar. Refirámonos un poco en cuanto a lo que es la precisión. La precisión está dado por dos componentes fundamentales: repetitividad y reproducibilidad. La repetitividad es la precisión determinada cuando las mediciones se realizan en condiciones repetibles. Una reproducibilidad es una precisión cuando las mediciones se realizan en condiciones en que se puedan reproducir. La repetitividad es la precisión determinada cuando las mediciones se realizan en condiciones repetibles. Eso quiere decir de que nosotros vamos a poder utilizar el mismo método, el mismo material, el mismo operador, el mismo laboratorio por un periodo de tiempo limitado y nos tiene que dar los mismos resultados. A eso está referido la repetitividad. En el caso de la reproducibilidad, es cuando las mediciones se realizan en condiciones en que se puede volver a reproducir. Es decir, utilizamos el mismo método, diferentes operadores, diferentes laboratorios, diferentes equipos y por un largo periodo de tiempo. Y los resultados tienen que ser iguales. A eso es lo que se denomina precisión. Ahora, en cuanto a la exactitud está dada por la medición del error sistemático o determinado de un método analítico. Una exactitud se determina midiendo, analizando los estándares de referencia. Un ejemplo de una mala exactitud es cuando el equipo está dañado o tiene una mala calibración. Entonces el instrumento no está trabajando con la exactitud que nosotros deseamos. Cuando estamos refiriéndonos a la sensibilidad, es la capacidad del instrumento de diferenciar pequeñas concentraciones del analito. Ahora, cuando hablamos de límites de detección, está referido lo que se puede detectar para un nivel de confianza dado del analito. Los límites de cuantificación, en cambio, viene a ser la concentración mínima del analito que puede cuantificarse para un nivel de confianza dado. Dos cosas muy importantes, lo que es linealidad y robustez. Linealidad viene a ser que se puedan producir resultados que son proporcionales a la concentración del analito en la muestra. Y robustez es que el método que vayamos a seleccionar no sea afectado por pequeños cambios que se puedan dar en sus parámetros. Y eso nos va a indicar a nosotros
el grado de confiabilidad. La selectividad de un método es el grado de ausencia de interferencias debidas a otras especies que puedan estar presentes en la matriz de una muestra. Por eso es muy importante cuando nosotros estamos hablando de la utilización de un determinado método, es porque ese método es sensible para el análisis que nosotros deseamos realizar. Con esto voy a resumir entonces lo que nosotros hemos estado estudiando el día de hoy. Establecimos qué cosa es análisis instrumental. Establecimos los dos componentes dentro de la química analítica, la química húmeda y la química instrumental. Lo que a nosotros nos interesa en este curso son los métodos instrumentales. Y los métodos instrumentales son todos aquellos que nosotros utilizamos para realizar los análisis físicos o físico-químicos de una muestra. Estudiamos los componentes de los métodos instrumentales. Yo les estoy compartiendo en el aula virtual la agenda de trabajo número 1, en la cual está referida una serie de actividades que ustedes van a realizar y que van a entregar en la asignación correspondiente. Los espero en la próxima clase. Soy el profesor Marvin González.